tarde, buenos días a todos. Buenos días. Verdades bíblicas, que quiere decir que disponemos siempre de la palabra de Dios para que nosotros seamos edificados. Por eso siempre tenemos que ir a las verdades bíblicas que son la Biblia. Y esta nos tiene que relatar las verdades en las cuales nosotros, usted y yo, nos tenemos que educar de la manera correcta. Iglesia Cristiana, Casa de Jesús. Saludamos también por ahí a los que nos ven a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Ahora vamos a tocar un tema importante que sea de edificación para nuestra vida, ¿verdad que sí? Entonces, el tema de hoy es algo que me han preguntado a mí mucho allá afuera, acerca de los gobiernos humanos. Oiga, el gobierno que viene en el 2024 va a ser mejor que el anterior. ¿Estará mejor? ¿Complacerá, las cosas que nosotros pedimos? ¿Nos irá mejor? Esas son las preguntas que se hace la gente, mi amigo, ¿verdad? Pero, pues, siempre me da tristeza decir las verdades en el sentido de que la gente, al no tener conocimiento, pues se aferra a una mentira, se aferra a una falsedad. Y como yo estoy impuesto, gloria al Señor, a depender únicamente de la palabra de Dios, de la Biblia, yo estoy impuesto a depender de la Biblia, claramente a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Tengo que ir a Dios para que sea el que me indique qué hacer. Todo se lo pido al Señor. Siempre en oración le pregunto todo, si esto es bueno, si esto no, si puedo caminar acá, si puedo hacer aquello, todo se lo consulto al Señor. Y sea por más difícil, tengo que obedecer a Dios, puesto que es mi autoridad suprema, es mi Señor, mi Salvador, mi Dios Todopoderoso que creó el cielo, la tierra y todo lo que en ella está hecho, invisible o visible, delante de los ojos humanos. Entonces, los gobiernos humanos estarán de acuerdo a Dios. Los gobiernos humanos nos pueden complacer, pueden suplir las necesidades del hombre. Y claramente, bueno, antes de dar la respuesta, pues vamos a ver lo que dice la Escritura para que entendamos esto. Y aquí lo vamos a ver en la primera carta de Samuel, capítulo número 8, rápidamente le doy velocidad, versículo 1 en adelante, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, para que gobernaran. Esos son los jueces. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, viviendo de una manera contraria a Samuel, puesto que Samuel, ¿quién era? Autoridad para el pueblo judío. Y los hijos se aprovecharon de eso, de que eran hijos de un sacerdote, pues se corrompieron y corrompían a todos los demás, al pueblo. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, o sea, no se portan bien. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy.
dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. Palabra de Dios. Amén. Los hermanos, aquí vamos a ver a grandes rasgos, pues les voy a platicar ciertamente lo que esta historia, que significa historia, hechos verídicos pasados, nos relata. Y es que abiertamente podemos decidir aclarar que después del pecado de Adán y Eva se contaminó la sociedad. Entró el pecado, entró la malicia, entró los deseos carnales, entró el diablo pues atacando esta parte y contaminó la mente humana. Eso es lo que quiere decir. Desde las generaciones de Adán y Eva hasta nuestra fecha ha ocurrido lo mismo, pero aquí estamos viendo un tema. Entonces, Samuel, este profeta, tiene sus dos hijos, ya sabemos nosotros, y vemos que el pueblo terrenal trata de imitar a los demás pueblos. El pueblo judío trata de imitar a los demás pueblos. Llegan con Samuel y les pide un gobierno, les pide un rey para que los gobierne en la tierra. Lógicamente Samuel, ¿qué siente? Tristeza en su corazón. ¿Por qué? Porque les está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes abandonen al Dios Todopoderoso que nos creó? Aquel que nos sacó de la tierra de Egipto, donde el pueblo era esclavo. ¿Sí me explico? Sí. ¿Cómo es posible que ustedes pretendan tener gobiernos humanos en vez de Dios? Pero el pueblo ya estaba aquí, enajenado en la corrupción, enajenado en el pecado. Samuel pues es un hombre justo, igual que Noé. Son pocos los justos, los que obedecen firmemente, no ciegamente, sino firmemente en base a su deseo y a su corazón. ¿Verdad? Lo mismo sucedió con Noé, con Moisés, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Hombres obedientes a Dios, que dispusieron su corazón a obedecer a Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Que aunque vamos a decirlo así, su cuerpo ya estaba corrompido por el pecado, ellos en su corazón tenían el deseo de agradar a Dios y de no hacer nada que fuera pecado. ¿Sí me explico? Sí, amén. Lo mismo ustedes, están ustedes preparándose, capacitándose con una mente amplia y limpia para que ustedes tomen buena decisión. O sea, ustedes, delante de ustedes está, como dijo el Señor, la bendición o la maldición. Delante de ustedes está lo bueno, pero también delante de ustedes está lo malo. Y ustedes tienen que aprender a decidir qué es lo que ustedes desean para su vida. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero les tengo que decir, si deciden lo bueno, van a tener la bendición de Dios siempre, todas sus generaciones. Pero si deciden lo malo, van a tener maldición, van a tener castigo. Luego entonces la decisión va a ser de ustedes, de cada uno de ustedes. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y ustedes tienen que decidir. Entonces ocurrió lo mismo con Samuel. Y le piden un rey humano para que los dirija. Ellos querían imitar los gobiernos humanos que estaban alrededor de ellos, los filisteos y pues todos los grupos paganos. Samuel le duele en su corazón, pero finalmente Jehová Dios, el Dios el cual sirva sea toda la gloria. Amén. Amén. Le dice Samuel, no te apenes, porque a ti no te rechazan. Dice Dios,
me rechazan a mí. ¿Sí me explico? Sí, amén. Hermanos, sacó, otra vez lo digo pues, Dios sacó a Israel del país de la esclavitud, de Egipto. Ven los milagros abriendo el mar rojo. El alimento que les proveyó, el maná, en el desierto. Les proveyó ropa. Les proveyó agua. Bueno, la ropa la guardó el Señor en la vida de ellos por más de 40 años. ¿Me explico? Sí, amén. Es decir, no envejeció pues, ni la ropa ni las sandalias. Entonces ahí se manifestó el Señor. Después, ¿qué pasó, hermano Rafa? Estos decidieron adorar dioses paganos, como el becerro de oro. ¿Se acuerda usted? Sí, amén. ¿Y qué pasó? Moisés bajó, ¿verdad?, del monte para llevar las tablas de la ley, los mandamientos de Dios, y el pueblo ya estaba en ese conflicto espiritual, ya estaba confundido. Una parte, no todos, pero una parte donde Satanás intervino, sí, metiéndoles que Moisés ya no iba a regresar y que hicieran un becerro de oro para que adoraran a Dios. Pero lo que estaba haciendo Satanás aquí era meterse, desviar al pueblo de Dios y empezar a ejecutar su camino de maldad, adorando imágenes, porque aquí es otra de las enseñanzas que tenemos que aprender. En el Éxodo 20, 1, 2 y 3, el Señor prohíbe la idolatría, la adoración a las imágenes, pero el diablo está empezando a entrar para desviar al pueblo judío. ¿Sí me explico? Sí, amén. Al pueblo hebreo. Y nosotros debemos estar alertas, necesitamos nosotros estar despiertos, para que usted abra su mente como lo hice yo, la gloria sea para Dios, amén, para que no caigas en los enredos del diablo y dispongas de Dios, te eduques a través de la Escritura. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Castigó. Mucha gente, ¿cómo se llama? Me reclama, mucha gente como un varón que arregla llantas por allí. Me alega y me alega. Es que tú tienes un Dios matón que mata a la gente. No lo hace así. Castiga. Dios es amor, pero va a castigar el pecado, puesto que el pecado trae consecuencias malas. De la muerte. Y debemos de saber que quién es el pecador, quién es el padre del pecado, pues el diablo, Satanás. Usted necesita saberlo para que se aparte de allí. ¿Sí me explico? Sí, amén. Este es el padre de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, del cigarro, del tatuaje, de los malos pensamientos, del odio, del rencor, de las enfermedades, de la envidia, de la codicia. Satanás es el padre de todo eso, opuesto a lo de Dios. Por eso allí en Juan 8:44 el Señor lo explica claramente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas que el diablo enseña ustedes las queréis hacer. Fíjate nada más. Juan 8:44 al 50, más o menos. Entonces tenemos que prepararnos, alimentarnos espiritualmente para no caer en las garras del diablo. ¿Me explico? Sí, Nos amén. tenemos que capacitar aquí en las enseñanzas de Dios, Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo ya está contaminado y le pide un rey a Samuel, al profeta. Le duele a Samuel y dice, ¿cómo es posible que pretendan guiarse por un hombre pecador? Porque todos los hombres, hermanos, somos pecadores. ¿Me explico? Sí, amén. No perfectos, porque bien lo explica Samuel. Y bien les dice el Señor que les explique lo que un hombre va a hacer, desviarlos. ¿Qué es lo que está pasando con estos gobiernos terrenales, hermanos? Se corrompen,
todos los gobiernos humanos se corrompen, todos. Sí, Todos. amén. Todos los presidentes de México han caído en corrupción, todos, señores. Sí, amén. Entonces no vamos a encontrar nosotros beneficios, no vamos a encontrar nosotros una dirección correcta a través de un gobierno humano. ¿Por qué? Porque todos los hombres pueden caer en esa tentación de corrupción. Y así lo es, así lo es. Pero Dios le ofende en su corazón porque dice Samuel, a ti no te desechan, me desechan a mí. Y bueno, de ahí entro yo al paso de que el rey que pide el pueblo, el primer rey, pues es Saúl. Y dentro de Saúl entra la avaricia, la codicia, aunque era un joven, pues empezando a ser temeroso de Dios. Eso era él, ¿me explico? Sí, amén. Pero cuando empieza a gobernar y empieza a tener él el poder en la tierra, le llega la avaricia. ¿Me explico? Sí, Le amén. llega la tentación. Y finalmente, ¿qué pasa? Se pierde porque busca la brujería para poder buscar soluciones. Después de que Samuel muere, él quiere la dirección del profeta. Después de que Samuel muere, consulta a una bruja y a ver, contáctame con Samuel para que me diga qué tengo que hacer. O sea, ¿cómo? Esas prácticas son contrarias a Dios. Total, Saúl se pierde porque no caminó conforme a la voluntad de Dios. Después de que pierde su gobierno Saúl, Dios a quién llama? A David, el que pelea con Goliat, acuérdese usted. Y David, que era también un joven temeroso al principio, pues también llega a ¿qué? Pues a caer en pecado, hermano. Acuérdese de la mujer que miró por ahí cuando se estaba bañando con Betsabé, esposa de un soldado. Entonces la ve, el rey David la ve bañándose y bueno, entra la tentación en él. Llama a un soldado, le dice quién es ella, ya le dice quién es. Y bueno, la codicia, y tiene relaciones sexuales con ella. Y el fruto que nace de esa relación no es amor. Acuérdese, una tentación, el fruto que nace de esa, nace muerto ese bebé por el castigo de Dios, porque no es algo correcto. Pecado. Es pecado delante de Dios. Y David, ¿qué es lo que hace? Pues manda a llamar a su soldado, y para no hacer el cuento cansado, pues le entrega una carta, que se la entregue, como están en guerra, que se le entregue a su capitán, a su general por allá, donde en la misma carta establece que lo ponen a él al frente de la batalla. ¿Con qué propósito? De que lo mataran. Pues de que lo mataran, hermanos. ¿Para qué? Para quedarse con la mujer de Sí, amén. Urías. Entonces imagínate nada más, llega el capitán y a ver, ¿si has leído tú la carta? No, híjole. Fíjate nada más, pues no se da cuenta más que aquel. Dice, está bien, voy a seguir el mandato del rey. Vete adelante, y muere. Y finalmente David se queda con la mujer de este. Claro, nos habla de que se humilló, le pidió perdón a Dios, que lloró amargamente David y bla, 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 bla. Y finalmente pues se casa con ella, pero después de que pecó, después de que hizo lo contrario. Pasó. Después de que se contaminó. Y bueno, Salomón viene también algo de la misma historia.
Y hermanos, si podemos definir todo esto, quiero definir que los gobiernos humanos no son la respuesta a las necesidades de la tierra. Ningún rey, ningún presidente de alguna república va a tener la suficiente respuesta o las necesidades que el pueblo necesita. Solamente Dios. Solamente Dios. ¿Por qué? Porque nosotros primero, hermanos, necesitamos reconocer, no conocer, sino reconocer quién es Dios. Y Dios, en este caso, un presidente va a gobernar sobre un país, da sus decretos, sus leyes, normas, etcétera, etcétera, y hasta allí. Y nosotros, depende de nosotros si lo obedecemos o no. Pero con Dios cambia la cosa. Porque Él, como nuestro Dios supremo, ¿sí me explico? Sí, amén. Nos da una serie de normas, de decretos que nosotros tenemos que obedecer. Y si nosotros no cumplimos estos mandamientos de Dios, o lo que Él nos enseña a través de su palabra, vamos a tener un castigo eterno. A perecer. Claramente esto no lo hace un gobierno terrenal. Claro, cuando el pueblo hace o la persona hace, infringe una norma, una ley, como una persona que mata o que roba, va a tener un castigo terrenal. Se va a la cárcel, cadena perpetua, o en otros países como en Estados Unidos, la inyección letal, donde puede ser muerto, pues. Pena de muerte. Sí, pero eso no es en todo el mundo. Sino lo que se hace es que se va a la cárcel y hasta allí y ya. Pero con Dios es otra cosa, mi hermano. Con Dios es otro tipo de castigo muy diferente, porque Dios es nuestro hacedor, quien nos creó a su imagen y semejanza. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y con Él no podemos jugar. Por eso tenemos que aprender sus normas. Tenemos que aprender las consecuencias. Como se explica en Juan 10:10, donde el mismo Señor Jesucristo dice: el diablo, ha venido para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué deciden? Porque Dios es bueno, misericordioso. Está dejando que el pueblo, la gente diga qué tomar, qué decisión tomar. Y de ustedes, señores, preparándose en las cosas de Dios, ustedes van a decidir para dónde se van. Que quede claro, puesto que este video no nomás se filma ahorita terrenalmente, no, también se está filmando en los caminos de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Así lo dice la Escritura. Entonces ustedes pues plenamente están advertidos de lo que están escuchando. Y vemos pues que el pueblo prefirió un rey terrenal que al mismo Dios. Y hemos visto por todo lo que ha pasado los reyes humanos, desde el pueblo judío, donde no han hecho las cosas bien, se rebelaron en contra de Dios, y ahí están las consecuencias. Y lo mismo los presidentes, ¿verdad? Que han gobernado todos los países en el mundo. Paganos, idólatras, La corrupción. corruptos. Y allí es donde usted tiene que buscar su rey, pero su rey espiritual, que es Dios. Amén. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es donde tenemos que empezar a buscar a nuestro rey espiritual, que es Cristo, para que Él sea quien nos gobierne correctamente, sabiamente. Pero para eso usted necesita conocer su palabra. ¿Me explico? Sí, amén. Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de Conocimiento. Ya ve qué bonito se aprende. El pueblo murió porque no sabía el control de las cosas ni para dónde caminar. Desconocía las enseñanzas de Dios. Por eso cayó en corrupción y muerte.
Por eso nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Juan 8:30, 31 y 32. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él. Fíjese, y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra, no al rey, no a Herodes, no las normas humanas. Si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conocerás la verdad. ¿Y la verdad qué? Te hará libre. Te va a ser libre, libre del pecado terrenal. Porque tú vas a empezar a decidir ya las cosas correctas cuando tú ya aprendes a tener conocimiento de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Lo que no tenían los pueblos antes. Hasta que llegó este momento en que el pueblo pues fue tanta la contaminación que ya querían imitar. No, mándanos un rey terrenal para que nos gobierne, fíjate, nada más. ¿Cómo pretenden alejarse de Dios, de aprender prácticas paganas que los lleve a la derrota, a la destrucción y a la muerte? Por eso, hermanos, tenemos que ir a la Biblia. Todo esto el diablo ha contaminado. ¿Quién? El diablo. Las cosas. Y el que decide entregar su vida a Cristo Jesús tiene que depender espíritu, alma y cuerpo de las Escrituras. ¿Sí me explico? Sí, amén. Porque la Biblia, las Escrituras, es el manual de vida para nosotros. Usted piensa, le hago una pregunta. ¿Usted piensa que Dios le va a decir a usted que se mate? No. ¿Que viva mal? No. ¿Que agreda a otro? No. ¿Ya viste? No, porque Dios es amor, pero es un Dios de justicia, es un Dios de orden, es un Dios de disciplina, es un Dios de corrección, para que vivas correctamente delante de su presencia. ¿Sí me explico? Sí, amén. Nos va a enseñar a vivir bien, su disciplina es buena y tenemos que aprender a caminar de acuerdo a su voluntad para ser felices. ¿Sí me explico? Sí, amén. Hermanos, no es una cosa que, ¿cómo se dice? Que tengo que pensarla mucho. Sencillamente abramos el panorama de nuestra mente. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ya sabemos lo que eso es. Pero vamos a ver la otra carta. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hermanos, lo opuesto uno de otro. El diablo quiere matarte y Dios quiere que tengas vida en abundancia. ¿Ve la diferencia? Por eso, querida gente que está viéndonos a través de las redes sociales, ningún gobierno te va a dar la felicidad, no, ni el orden. Ahorita en este 2024 que viene por ahí Morena, pues que a través de Obrador, la Claudia Sheinbaum, no, o sea, a lo mejor trae ideas positivas donde quieren terminar con la corrupción, ¿sí me acuerdo? ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero no van a poder. Son seres humanos que no van a poder contra el diablo ni contra muchísima gente que está poseída por el diablo. ¿Sí me explico? Sí, amén. No van a poder, no van a poder. El único Dios verdadero que nos puede salvar Es Dios. es Dios, Jehová de los Amén. ejércitos. Amén. Es el único, por eso tenemos que recurrir a Él siempre. A Él, para que nos lleve a su presencia. Y Él limpie la tierra. Él sí va a poder destruir la tierra, va a poder limpiarla de toda maldad y pecado. ¿Sí me explico? Sí, amén. Por eso tenemos que recurrir a Dios y no a los hombres. No a los hombres terrenales, no a los gobiernos terrenales, sino a Dios para que nos capacite y seamos nuevos hombres en la tierra para tener el futuro en el cielo, en su presencia. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pues aprendamos eso. La tierra nos va a contaminar. Los gobiernos humanos están contaminados. Todos, aunque traigan buenas intenciones. Y el único que nos puede ayudar se llama Cristo Jesús, el cual lo tenemos que recibir como Señor y Salvador. Y tenemos que hacerlo a la de ya si queremos tener vida eterna. Solamente así, porque si no,
el diablo va a estar contaminando las mentes de las gentes y se ve en sus hechos, en sus prácticas. Ahí se ve. Así que Dios los bendiga, señores. Nos vemos en la próxima.